Fueron momentos de terror inimaginable en el Estadio Azteca. Miré a mis alrededores y todos, absolutamente todos, traían puesta la camiseta del equipo contrario. Lo que experimenté no se lo deseo a ningún padre de familia. Estábamos yo, mis 2 hijos y mi esposa, rodeados por la afición del América. Somos esa familia que ves en los medios, la que a veces glorifican por su fidelidad y a veces ridiculizan. Pero yo estoy orgulloso de heredarles a mis hijos esta pasión. Mi esposa y yo los vemos disfrutarlo tanto o más que nosotros. Los boletos del clásico los conseguí en el momento exacto en que salieron a la venta. Iba a ser la primera vez de los niños en el Azteca. El día del partido salimos temprano de la casa, desayunamos antes de irnos y para no gastar comiendo en la calle, mi esposa empacó una mochila con 4 itacates que preparó para cada uno de nosotros. El partido estaba programado a las 5 de la tarde. Recuerdo con total claridad que desde las 4 ubicamos nuestros asientos correctos. Estábamos en la zona lateral izquierda, en una sección familiar, ni tan abajo ni tan arriba. Qué bueno que su mamá les puso playeras de manga larga debajo de los jerseys de Pumas. En el día hizo mucho sol, pero ya por la tarde las corrientes de aire refrescaron la ciudad. El primer tiempo transcurrió muy tranquilo. A los jugadores seguro los regañaron en el descanso, porque en los primeros 5 minutos del segundo tiempo los alcanzamos, y en el minuto 16 les metimos un segundo gol que empataba el marcador. Ahí el partido se puso cardíaco. A los pocos minutos el América nos metió el gol de la ventaja. Cuando esto pasó, algo muy raro sucedió. Todos a nuestro alrededor se levantaron a festejar, gritaban, gesticulaban, aventaban cerveza. El estruendo era ensordecedor, el espacio se redujo drásticamente y no pude respirar. Ya no estábamos en los asientos cómodos de la lateral, estábamos de pie, apretados hombro con hombro en una marea de gente que saltaba sin parar. El viejo suelo de cemento vibraba bajo nuestros pies. Las banderas gigantescas de franjas amarillas y azules se desplegaban sobre nuestras cabezas, tapando la luz del sol. Nosotros nos quedamos inmóviles, paralizados. Mis hijos no tenían idea de lo que estaba pasando. No entendían por qué ya no había asientos. Tampoco mi esposa ni yo teníamos una explicación lógica, pero ambos supimos al instante que estábamos en peligro mortal. ¿Cómo llegamos a esos escalones de concreto? No tengo idea. Hasta donde sé, por los protocolos de seguridad de la Liga MX, está estrictamente prohibido el acceso a familias y a niños a esa zona exacta de la cabecera. Es un área restringida mediante filtros y Fan ID para las barras organizadas. Se me secó la boca, me tembló todo el cuerpo y se me entumieron las manos por la adrenalina. No podía simplemente tomar a los chamacos de la mano e irnos. La densidad de la gente lo hacía físicamente imposible y el ambiente de la porra era hostil. Por pura suerte, debido al frenesí del gol, nadie se había fijado todavía en nuestros jerseys. Las playeras, pensé. Me quité la mía con movimientos torpes y me la oculté entre las piernas. Con la velocidad del pánico le arranqué la suya al más chico. Mi esposa captó la situación al mismo tiempo que yo. Lo vi en el blanco de sus ojos fijos. Ella tampoco sabía qué estábamos haciendo ahí, ni cómo nos habíamos transportado de una sección a otra del estadio en un parpadeo. Le quitó el jersey al hijo mayor y luego se despojó ella del suyo, quedando ambos en las playeras de manga larga.
Entonces ocurrió lo que, de solo acordarme, me produce escalofríos por lo irracional del momento. Mi esposa, buscando integrarse a la masa para sobrevivir, le pasó una parte de su jersey de Pumas a una muchacha de la barra que estaba a su lado. Jaló. La muchacha, con la mirada perdida y los ojos enrojecidos, reaccionó de forma mecánica y jaló también, rompiendo la tela a la mitad como si fuera un pedazo de trapo viejo. Yo hice lo mismo con un tipo borracho que tenía a mi derecha. Le extendí mi camiseta y él la agarró con fuerza, desgarrándola sin hacer preguntas, con una violencia natural y esperada. Mis hijos no tenían la más mínima idea de lo que hacíamos, ni de lo que significaba ese comportamiento. Fueron minutos de una tensión insoportable. Mirando a los lados para calcular una ruta de evacuación entre los pasillos obstruidos por la barra, mis ojos se cruzaron con los de un elemento de seguridad, de los que están asignados exclusivamente a custodiar el perímetro de la barra local. El uniformado abrió los ojos al tope cuando nos vio. El rostro se le desencajó. De inmediato me hizo señas enérgicas con las manos para que abandonáramos los escalones y saliéramos de la fila de inmediato, abriéndonos un espacio entre los cuerpos. Cuando logramos cruzar el túnel de salida y llegar al pasillo interior, yo no podía ni articular una palabra. ¿Has visto cómo se ponen de agresivas las porras? Imagínate el desafío que representan 4 infiltrados del equipo contrario, más aún cuando muchos de sus integrantes han abusado de sustancias y alcohol. Le mostramos nuestros boletos al jefe de seguridad del estadio. Los códigos de barra impresos decían claramente Lateral General Puerta 7. No correspondían en absoluto con la zona de máxima seguridad de la cabecera norte, donde aparecimos de repente. El uniformado revisó los boletos 2 veces. Nos miró las caras pálidas y prefirió escoltarnos directamente hacia las puertas de salida de la explanada exterior. Nos perdimos el final del partido. Estábamos a salvo en la avenida y eso era lo único que importaba en ese momento. Los niños crecieron. Por mucho tiempo el tema inevitable de conversación en las cenas familiares fue la tarde en que aparecimos inexplicablemente dentro de la barra del América. No sabemos cómo pasó. Las especulaciones siempre nos llevan a pensar que fue un fallo en la realidad. Hoy en día, los boletos físicos están enmarcados en un cuadro que cuelga de un clavo en nuestra habitación. Junto a ellos, pegada al vidrio, conservamos una estampa de fútbol que nuestro hijo más chico intercambió con otro chamaco a las 4:30 de la tarde, cuando todavía estábamos sentados en paz en los asientos laterales. Un domingo a inicios del año pasado, al volver de un compromiso, una amiga me dejó frente a la explanada del estadio. Ahí le pedí que me dejara para que no tuviera que meterse entre las calles. Estrictamente no vivo tan lejos. Caminando son como 20 minutos. Esas 7 calles del Azteca se te puede hacer largo porque el terreno del estadio es enorme. Eran como las 9 de la noche. Todavía no estaban tan vacías las calles. Había gente transitando por los alrededores y algunos camiones. Los accesos estaban cerrados y las explanadas vacías. Se nota cuando no hay evento el fin de semana por el silencio que se instala sobre el estadio y alrededores.
No alcancé ni a dar 20 pasos desde el punto donde me bajé, cuando una señora me abordó de la nada. Me pidió ayuda tomándome firmemente de las manos y mirándome directo a los ojos. Sentí un escalofrío inmediato porque sus facciones y su expresión me recordaron de una forma muy vívida a mi abuela. Mi primera reacción fue pensar que me iba a pedir dinero. Sin embargo, sin soltarme con sus manos, que estaban inusualmente frías, me rogó que la acompañara a buscar a su nieto. Me lo pidió con una desesperación que no supe cómo negarme. Caminé con ella, aunque no alcanzaba a distinguir hacia dónde pretendía llevarme exactamente. Caminamos a un lado del monumento de la explanada y llegamos a la línea de acceso. Pasamos junto a los torniquetes metálicos, estas estructuras pesadas de tubos de acero que van desde el suelo hasta el techo y que truenan de forma mecánica cada vez que giran para darle a alguien el paso. Uno de estos módulos giratorios estaba extrañamente libre, destrabado, permitiendo el ingreso hacia la oscuridad del interior. ¿Por qué está su nieto en el estadio si hoy no hubo partido? La señora no me contestó. Apretó, agarró más fuerte y quiso jalarme hacia adentro, pero yo me planté en el piso y ya no me moví. Un poco de sentido común. Todo estaba demasiado solo. Las luces principales estaban apagadas y no había un solo elemento de seguridad vigilando la entrada. Al ver que me resistía, se soltó de mis manos y se tiró de rodillas sobre el suelo húmedo. Al mirarla hacia abajo, volví a ver los rasgos de mi abuela en ella. La desesperación en su cara era real. No parecía haber actuación en su llanto. Se puso de pie con dificultad y me señaló el interior, directo hacia la boca oscura de la estructura. Me estaba llevando para el túnel 1. Muchas cosas no cuadraban. Sentí que estaba en una de esas situaciones donde por pura amabilidad te cuesta trabajo decir que no, pues no tenía la menor idea de a dónde me estaba llevando esa mujer. Además, la lógica me decía que si de verdad tenía un nieto perdido ahí dentro, lo correcto era que el personal de seguridad del estadio la estuviera ayudando, no un civil al azar en la calle. De pronto algo llamó mi atención desde lo alto. Fijé la vista en la estructura monumental del edificio. Allá arriba, montado sobre una trave de concreto, estaba el niño. Nos miraba fijamente desde la altura. Señalé hacia arriba con el dedo. «Ya lo vi», le dije a la anciana, pero cuando bajé la mirada, la abuela del chamaco ya no estaba por ningún lado. Había desaparecido en el segundo que me distraje. La busqué con la vista por toda la segunda explanada, completamente vacía, y entonces se me puso la piel chinita. En ese instante recordé las historias locales. Es verdad lo que dicen del niño que se aparece en el estadio. Allá arriba seguía él, inmóvil como una estatua, mirando exactamente en mi dirección. Estaba situado en un punto al que físicamente no se puede llegar sin una escalera de mantenimiento de más de 10 metros. Un sitio imposible. De repente el niño se echó a correr sobre la viga. Sentí un apretón horrible en las entrañas porque la mente me traicionó y lo imaginé tropezar y caer al vacío. De inmediato reaccioné. Sabía que no podía caer porque eso no era algo vivo. Era seguramente una proyección. Una manifestación idéntica a la de la señora que se había esfumado de mi lado momentos atrás.
Di la vuelta y regresé hacia los accesos caminando a paso rápido, con la sensación apremiante de que alguien venía pisándome los talones. Sin embargo, solo era yo en medio de la gran explanada gris. A lo lejos se escuchaba el motor de unos camiones sobre la calzada y se alcanzaban a ver unas sombras sospechosas entre los árboles del perímetro, pero en general el silencio y la calma eran excesivos. El problema fue que, al llegar a la línea exterior, me di cuenta de que no podía salir por donde entré. Tuve que caminar junto a la reja perimetral hasta que localicé a un elemento de seguridad para que me abriera. El guardia me miró de arriba a abajo, confundido de ver a una mujer sola dentro de las instalaciones a esa hora de la noche. «No me vaya a decir que le pidieron ayuda para buscar al niño», me dijo el uniformado antes de que yo pudiera explicarle nada. El miedo me recorrió toda la espalda. Mientras el tipo me conducía en silencio hacia la salida principal, rompió la tensión con un dato espeluznante. Lo del niño pues tiene explicación. Fue un niño que se perdió hace mucho tiempo aquí adentro, o al menos eso es lo que cuenta la gente que lleva años trabajando aquí. Lo que nadie se explica todavía es cómo el fantasma hace que la gente traspase los torniquetes. El guardia se detuvo frente al módulo por el que yo había ingresado minutos atrás, sacó su linterna y apuntó el haz de luz directo al mecanismo. «Mire usted», me enseñó el señor. Las barras metálicas de piso a techo estaban unidas por una cadena gruesa y un candado de alta resistencia. El acero estaba intacto, cerrado bajo llave. «No es posible que usted haya podido pasar por aquí». Nunca había estado en el Estadio Azteca. Siempre había querido ir a presenciar un partido de fútbol. En un receso, un amigo de la escuela me estaba contando que el fin de semana iba a ir con su familia al Azteca. Me emocioné por él. Me dijo que había escuchado a sus papás decir que les iban a sobrar unos boletos. Decidí no ponerme ninguna camiseta en particular, porque en la prisa del momento había olvidado preguntarle qué partido se iba a jugar. Ese día pasaron sus papás en una camioneta a recogerme a mi casa. Hablaron brevemente con mi mamá para decirle que estaríamos de vuelta antes de las 5 de la tarde y que también nos iban a llevar a comer. Mi mamá me dio la bendición y me repitió lo de siempre, que fuera muy educado y no estuviera pidiendo más allá de lo que me ofrecieran. Me esperaba todo menos eso. No era un partido de fútbol, sino una asamblea religiosa. Y no por eso había poca gente, al contrario. Llegaban y llegaban camiones del interior de la República que congestionaban las arterias viales aledañas. Había demasiados grupos organizados, todos uniformados con un mismo color de camiseta para encontrarse más fácilmente entre la multitud. Nos ubicaron en unos asientos que no eran ni los mejores ni los peores, en una de las zonas laterales altas, pero casi nada se alcanzaba a distinguir de lo que pasaba abajo en la cancha. El audio de las bocinas retumbaba con fuerza en todo el estadio y unas pantallas enormes mostraban los rostros de los ponentes que daban los discursos. Me hubiera quedado dormido de no ser por la maravilla arquitectónica que tenía a mi alrededor. Aunque apenas tenía 14 años, no podía evitar sentirme abrumado por lo monumental del espacio.
Al mirar hacia arriba, el gigantesco techo de lámina suspendido parecía flotar en el aire sin columnas que lo sostuvieran, proyectando una sombra geométrica perfecta sobre las gradas. Si mirabas hacia abajo, las filas de asientos descendían en picada como un acantilado, haciendo que las personas en la cancha se vieran como diminutas figuras. A donde echaras un vistazo había algo imponente que apreciar. De pronto tuve ganas de ir al baño. No les pedí permiso a los papás de mi amigo porque sabía que me iban a poner trabas o a decir que me esperara, ya que en ese preciso momento estaban concentrados en un rezo colectivo. Me levanté de mi asiento. Vi de reojo que la señora me siguió con la mirada tan pronto llegué al final de la fila. Comencé a subir la escalinata de concreto que me llevaría hacia los túneles, a aquellos corredores internos de piedra que conducen a las zonas de servicios y sanitarios. Hasta el interior de los baños llegó el anuncio del receso por los altavoces. A los pocos segundos, el lugar ya estaba completamente lleno de gente. Salí de los sanitarios y caminé hacia el acceso por el que recordaba haber salido. Bajé los escalones de concreto hasta la fila donde pensaba que estaba sentado, pero lo encontré todo distinto. No estaban las personas que me habían invitado al evento. En su lugar había otras familias con playeras de un color diferente que me miraron de reojo al ver que me detenía frente a ellas. Regresé la mirada hacia arriba, directo al acceso donde terminaban las escaleras, y vi una nomenclatura pintada en el muro que me confundió por completo. No lograba recordar ni las letras ni el número por donde nos habían ubicado al entrar. En la prisa por salir tampoco me fijé. Además, no traía el boleto conmigo. Ahora caigo en cuentas que la mamá de mi amigo me iba a decir que me lo llevara por si necesitaba regresar, pero salí casi a escondidas y el pedazo de papel se había quedado en la mochila sobre mi asiento. Subí de nuevo al pasillo perimetral. Decidí caminar de vuelta hacia el baño para ver si de pura casualidad me encontraba a mi amigo o a su papá buscándome entre la multitud del receso. En vez de eso, a unos metros de la entrada de los sanitarios, vi a un niño de unos 9 años. Estaba encogido, llorando en silencio frente a un bote de basura. No vi a ningún adulto a su alrededor. La gente pasaba junto a él apurada por conseguir comida o ir a los pasillos principales, ignorándolo por completo. Me acerqué y le pregunté si también se había perdido, pero corregí rápido. ¿Te perdiste? Yo no estaba perdido, tenía 14 años. Sabía perfectamente cómo salir del estadio y si era necesario me podía regresar solo a mi casa tomando un camión en la calzada. Aunque honestamente no creí que fuera a ser necesario llegar a ese extremo. Si aparecía solo en la casa, ya me estaba imaginando la regañiza que me daría mi madre por irresponsable. El niño se quitó las manos de la cara, mostrando las mejillas rojas y los ojos hinchados, y solo movió la cabeza de arriba a abajo. Que sí estaba perdido. No me dijo más y preferí moverme. Le dije que no se moviera de su lugar, que si yo veía a sus papás o a unos adultos buscando a un niño con sus características, los iba a mandar directamente para acá. Me di la vuelta, pero el niño caminó rápido y me alcanzó. Me dijo que él me ayudaría a encontrar a mis papás. Lo interrumpí para corregirlo y aclararle que no eran mis papás, sino los papás de un amigo.
El niño ya no dijo nada, pero se adelantó un par de pasos y comenzó a guiarme entre la masa de gente que caminaba por el pasillo. Pensé que no era mala idea seguirlo un momento. A lo mejor cuando se terminara el receso y todos volvieran a sus asientos, los pasillos se vaciarían y podría ubicar mejor la sección de mi amigo. Caminamos unos metros por un corredor lateral que se sentía cada vez más frío y menos iluminado. De pronto el chamaco se detuvo en seco y me puso una mano en el brazo para detenerme también. Estábamos frente a una grieta estructural. Justo en ese punto del pasillo, el suelo de concreto y la pared maciza estaban separados por una abertura de unos 40 centímetros de ancho. Era una junta constructiva del estadio, pero mirar hacia el fondo de esa ranura vertical producía un vértigo aplastante. Se alcanzaba a ver el gris vacío de los niveles inferiores y las estructuras internas del edificio. El niño, sin pensarlo dos veces, dio un salto, pasó al otro lado de la abertura e ingresó directamente en la penumbra de la grieta, desapareciendo de la vista del pasillo principal. Miré a ambos lados del corredor, que estaba completamente vacío en esa sección. Una alerta lógica me brincó en la cabeza, advirtiéndome que eso que estaba a punto de hacer, definitivamente no debía hacerlo. No sé decir si era una sección oculta del estadio, pero ahí dentro, de verdad, no parecía un sitio abierto al público. Ni siquiera se sentía un lugar estructuralmente seguro. La explicación más lógica es que se trataba de unas escaleras de mantenimiento que llevaban a una parte restringida para los visitantes. Aún así, subí. Seguí al niño por unas escaleras metálicas que ascendían en un caracol muy cerrado y empinado. Al terminar los escalones, llegamos a un pasillo técnico. Era una especie de túnel de ventilación o cámara plena donde el techo era tan bajo que solo se podía avanzar a gatas. El espacio estaba a oscuras y por momentos se volvía asfixiante por el polvo acumulado, pero cada tantos tramos tenía aberturas cuadradas en el piso de concreto por donde se alcanzaba a ver el vacío. Estaba pasando exactamente por encima de la grada alta. A través de las rejillas alcanzaba a ver las coronillas de miles de personas que ignoraban por completo que un par de muchachos gateaban arriba de sus cabezas. «Ten cuidado ahí porque de ahí sale una araña», me dijo el niño en un susurro, señalando un hueco negro en la pared. Una araña muy grande. Hasta ese momento me detuve a pensarlo. Le pregunté cómo es que se conocía tan bien ese escondite, o pasadizo, o lo que fuera ese lugar. No obtuve respuesta. El niño ignoró la pregunta y siguió avanzando sobre las rodillas. De pronto, el pasillo elevado nos mostró la cancha a lo lejos. Quedamos justo debajo de la estructura del techo, asomados por una sección abierta que ofrecía una perspectiva colosal del estadio. La caída vertical desde este punto era aterradora, un abismo que provocaba un vértigo físico que te obligaba a pegarte contra el suelo para no sentir que algo te jalaba hacia el vacío. Sin embargo, esa altura me sirvió. Desde ahí arriba logré identificar la fila exacta donde estaban Gustavo y sus papás. Pude registrar la ruta visual y ya sabía perfectamente por qué acceso tenía que entrar para regresar con ellos.
Ya los vi, vámonos de regreso, le dije. Para volver tuvimos que ir gateando hacia atrás, exactamente igual a como entramos, manteniendo la misma fila, solo que ahora en reversa, por el pasillo estrecho. Al momento en que pasamos de largo a un lado del agujero de 40 centímetros en el muro, el niño se giró levemente y me recordó que tuviera cuidado con la araña. Llegamos por fin al descanso de la escalera de caracol. El aire fresco del exterior empezó a sentirse, pero el niño se plantó junto al primer escalón y me dijo que él se quedaba ahí. ¿Cómo que te quedas? Si tus papás te deben de andar buscando, le reclamé, molesto por su terquedad. A veces se me olvida que ya no me buscan, me contestó el niño, mirándome fijamente. Sí te dije que me perdí hace 31 años. Hasta ese momento lo vi con total claridad. La luz que entraba por la junta del muro iluminó su rostro y empecé a notar detalles perturbadores que la penumbra me había ocultado. Aunque su estatura y su ropa eran las de un niño de 9 o 10 años, tenía el paso del tiempo encima de una forma imposible. La piel de su cara estaba marchita, reseca y llena de pliegues diminutos, como la de un anciano. Me sonrió ligeramente y alcancé a ver que tenía los dientes completamente oscuros, gastados y maltratados, como si hubieran permanecido expuestos a la intemperie por décadas. El impacto me congeló las entrañas. Di la vuelta de inmediato y bajé las escaleras de caracol a toda prisa, saliendo por la grieta hacia el pasillo público. Caminé rápido, casi corriendo, directo al acceso que había memorizado desde las alturas, y no volví a mirar hacia atrás. El marcador en las pantallas gigantes del Estadio Azteca dictaba 1-0 a favor de México. Era julio de 2011, la final del Mundial Sub-17 contra Uruguay. Yo tenía 21 años en ese entonces y estaba sentado en una zona privilegiada, rodeado por mi novia y sus papás. Ellos habían invitado todo. El papá de ella tenía algún puesto administrativo o algo que ver directamente con la Federación Mexicana de Fútbol, así que obtuvo unos boletos excelentes, abajo, muy cerca de la cancha, en un área donde el ambiente era diferente al resto del estadio. En la mano tenía una cerveza que el señor me había invitado apenas unos minutos antes. Mi novia ya me había susurrado al oído, entre risas pero en serio, que no me fuera a poner borracho. Obviamente lo último que yo quería era causar una mala impresión con los suegros en una de mis primeras salidas importantes con ellos. Así que dejé calentar la cerveza, dándole tragos cortos para que ya no se me antojara tanto. De pronto empecé a sentirme raro. No fue el alcohol, fue un golpe, un calambre y una sacudida en el cuerpo, todo al mismo tiempo. Comencé a marearme, el aire se me empezó a terminar en los pulmones y una sensación de desvanecimiento me nubló la cabeza. Me levanté del asiento a mitad del partido. Nadie de los que me acompañaban lo notó porque la cancha estaba en un momento de máxima tensión. El juego se había puesto de nervios, de ida y vuelta. El estadio entero estaba volcado, gritando ante una jugada de peligro inminente en el área de Uruguay. Entre los gritos de gol ahogados y el rugido de 90,000 personas, yo me miré las manos.
Primero las vi completamente blancas sin una gota de sangre, pero de inmediato, bajo la luz de los reflectores, me pareció ver cómo los dedos se me teñían de un tono azul violáceo, casi verde. Entonces la visión se me puso borrosa, como si tuviera una capa de grasa en los ojos. Empecé a sentir un dolor punzante en la garganta, una opresión tan fuerte que sentía que me estaba asfixiando por dentro, acompañada por un hueco helado y un crujido espantoso en el estómago. El contraste era desesperante y por momentos me parecía grotesco. A mi alrededor todo era una marea verde de camisetas, banderas ondeando, familias eufóricas celebrando la víspera de un campeonato mundial, y yo ahí en medio de todos experimentando unos síntomas bizarros que no tenían ninguna explicación para mí, sintiendo que el cuerpo se me iba descomponiendo. Pensé que iba a tener un accidente horrible ahí mismo, como vomitar sobre mis suegros o sobre las personas que estaban en mis cercanías. Así que saqué fuerzas de donde pude, me abrí paso entre la fila y salí disparado hacia el pasillo perimetral en busca de un baño. Llegué al corredor interno y el panorama me cambió de un jalón. Estaba casi vacío. Toda la gente permanecía fija en las gradas, hipnotizada por el partido. Si acaso a lo lejos se alcanzaba a ver algún vendedor de golosinas o de refrescos que caminaba rápido con su charola vacía, yendo a resurtir mercancía a las bodegas antes de que terminara el primer tiempo. Busqué desesperado los letreros colgantes que indicaran la dirección de los sanitarios, pero por momentos la vista se me iba y ni siquiera podía enfocar las letras. Comencé a caminar a lo largo del pasillo mientras las piernas se me doblaban y sentía el piso de concreto acolchonado, como si caminara sobre esponjas, hasta que alcancé a distinguir a lo lejos una puerta de metal. Se abría ante mí una recta larga, lo cual era una contradicción extraña, porque en el Coloso de Santa Úrsula todo el diseño son curvas que envuelven la cancha. La recta, además, estaba completamente desierta. Mis pasos pesados y torpes retumbaban contra los muros de hormigón. De pronto, el ruido ensordecedor del estadio se apagó, pero solo a los lados. Ya no se escuchaba nada del graderío de forma envolvente, sino que el eco de la afición se percibía distante, como si viniera muy por detrás de mí. Empecé a avanzar, pero la puerta parecía estirarse y hacerse cada vez más lejana y pequeña, mientras más creía yo que me iba acercando. El aire se sentía pesado, difícil de respirar. De repente, de los costados del pasillo empecé a notar personas. Estaban ahí, paradas de pie o recargadas de espaldas contra los muros de piedra. Eran decenas de personas, tal vez un centenar, alineadas en una fila silenciosa. Todas tenían una expresión desconcertantemente neutra en el rostro. No había facciones de enojo ni de tristeza, ni de la alegría que se vivía allá afuera. Solo miraban al frente y al vacío. No quise mirar a ninguna directamente a la cara. El malestar me tenía sudando frío, con el corazón golpeándome las costillas y la mente concentrada únicamente en mi propia supervivencia, tratando de entender cómo era posible que un centenar de personas me viera avanzar agonizando, arrastrando los pies por el pasillo y absolutamente nadie hiciera por ayudarme, hasta que alguien sí se despegó de la pared.
Sentí un choque drástico de frío y luego un calor sofocante recorriéndome el cuerpo. Hubiera sido 1000 veces mejor que esa figura se quedara estática en su sitio. Mi mente entendió en una fracción de segundo que su expresión neutra no se debía a la indiferencia, se debía a que no era una persona real. Era algo que simulaba serlo, un objeto modelado con forma humana. Una estatua gris, rígida, esculpida en el mismo material que los muros del coloso. Esa cosa se me acercó con pasos que no hacían ruido. Yo bajé la mirada aterrado, negándome por puro instinto a mirarla a los ojos. No sé cómo adivinó mis pensamientos, pero su voz resonó directamente dentro de mi cabeza, ordenándome que no la volteara a ver, pero que tampoco siguiera caminando. Me advirtió que no cruzara esa puerta lejana y que me regresara de inmediato a mi asiento. No vayas para allá, se ve muy lejos, pero ya casi llegas. Regrésate. Al escucharla sentí un alivio momentáneo en el cuerpo, como si la presión en mi garganta cediera un poco. Sin embargo, de inmediato me atacaron de nuevo los espasmos y unos calambres violentos en el pecho y en el abdomen que me doblaron por completo. Decidí regresar. Pensé que lo más lógico sería pedirle ayuda a mi novia y a mis suegros. En medio del pánico, incluso me sorprendió que ella no se hubiera levantado conmigo al pasillo para ver qué me estaba pasando si me vio salir tan mal. Giré y caminé de vuelta hacia la zona de gradas. Al bajar la escalinata de concreto tropecé 2 veces. La primera fue por la pura debilidad que me hacía perder el control de las rodillas, pero la segunda porque me quedé completamente congelado al verla a ella, a mi novia. Estaba ahí a unos cuantos escalones de nuestra fila. A su lado estaban sus papás y un montón de gente que se había amontonado en el pasillo, todos formando un círculo y mirando fijamente hacia el suelo. En ese mismo instante, 2 paramédicos de la Cruz Roja pasaron empujándome a un lado, abriéndose paso a gritos entre la multitud para concentrarse de inmediato en lo que yacía sobre los escalones. Asomé la cabeza con un miedo en la panza. Lo que vi fue algo horrible, flotando en un vacío de inconsciencia. Simplemente no pudo procesar de primer impacto. Era yo el que estaba tirado en el suelo. Era a mí a quien le estaban rompiendo la camisa para aplicarle maniobras desesperadas de resucitación cardiopulmonar. Toda la gente miraba consternada hacia el piso, observaba mis ropas, mis manos amoratadas, mi rostro sin color. Todos tenían los ojos fijos en la tragedia, menos un niño. Sus papás, absortos en el horror del momento, habían olvidado apartarlo para evitar que viera morir a un hombre en plena tribuna. Ese niño me estaba mirando directamente a mí, al yo que estaba de pie. Se soltó con suavidad de la mano de su papá, caminó 2 pasos en mi dirección y, con una madurez extraña, me dijo que no fuera terco, que saltara de vuelta a mi cuerpo. No lo pensé, di un paso firme entre la multitud que me atravesaba como si fuera aire y caminé hacia el cuerpo inerte que yacía incómodo, torcido sobre el concreto sucio de cerveza y refresco de los escalones. Lo siguiente que registré fue una bocanada de aire brutal,
un dolor agudísimo en las costillas y el sonido ensordecedor del estadio que de golpe regresó a mis oídos. Ese suspiro violento alivió de inmediato la expresión de profunda tensión en todos los rostros de los paramédicos y de mi novia que estaban inclinados sobre mí. Estaba de vuelta a la vida. No supe realmente qué me pasó, sino hasta mucho después. Me subieron a una camilla y me llevaron de urgencia a la enfermería interna del estadio para que me recobrara por completo y estabilizaran mis signos vitales. El partido, la final, el trofeo y la celebración del campeonato mundial terminaron mucho antes de que los médicos me dieran de alta de aquella estricta sala de observación. En la salida, mientras avanzábamos a vuelta de rueda en medio del caos del estacionamiento y ya arriba de la camioneta, mis suegros no dejaban de dar la vuelta en sus asientos para mirarme. Me seguían preguntando qué había visto, qué había sentido exactamente antes de caer, cómo había pasado todo tan rápido. Yo trataba de responderles algo que tuviera sentido, pero la verdad es que solo me acordaba de las cosas por partes, como si intentara armar un rompecabezas incompleto. Estaba todavía muy conmocionado. El aire me sabía a metal y me dolía muchísimo el pecho por las compresiones, además de una resequedad pastosa y dolorosa en la garganta. Apenas avanzábamos unos 500 metros sobre la avenida exterior para incorporarnos a la calzada, cuando el tráfico nos detuvo por completo. En ese momento, una camioneta oscura se emparejó del lado de mi ventanilla. El cristal del asiento trasero iba a la mitad. Asomado por la rendija, mirando fijamente hacia nuestra camioneta, iba el mismo niño que me había hablado en la escalinata. Sí, el mismo que me había dicho que no fuera terco y regresara a mi cuerpo. Me sostuvo la mirada un segundo a través del vidrio y con un gesto lento levantó la mano y me dijo adiós. Bajábamos un conjunto de escalones en una plaza comercial de la Ciudad de México cuando mi esposa se detuvo de golpe. Al principio hizo el ademán como de quererse acomodar el zapato, pero en realidad era el pretexto perfecto para recoger un sobre blanco que estaba tirado en el suelo, pegado a la pared. Le latía duro el pecho porque, por el peso y la forma, pensó inmediatamente que se había encontrado un sobre de dinero. Al abrirlo, la sorpresa que se llevó fue de otro tipo. Eran 2 boletos impresos para un evento en el Estadio Azteca. La fecha impresa estaba sumamente próxima, apenas a unos días de distancia, lo cual indicaba que se le habían caído a alguien que los acababa de comprar en algún centro de atención de la plaza o que iba saliendo de las taquillas. ¿Y cómo dar con esa persona? El precio de cada boleto, contando la comisión que siempre cobra la boletera, rondaba los 7,500 pesos. Por los 2 boletos, el valor total era un aproximado de $800, una cantidad que a cualquiera le dolería perder y que para nosotros representaba una cifra seria. Se acercaba la fecha y nosotros no sabíamos ni qué hacer. Le buscábamos minuciosamente algún dato al sobre, un nombre escrito con pluma, un ticket de compra o cualquier referencia en los boletos, pero no había manera de dar con el dueño legítimo. Pasamos horas revisando redes sociales, grupos de la zona y buscando con palabras clave en internet para ver si alguien publicaba que se le habían extraviado.
No había por ningún lado un solo anuncio pidiendo que les devolvieran los accesos. Llegamos a imaginar que, al ser boletos físicos de alto costo, el dueño seguro podría ir a las oficinas a pedir una reimpresión de sus entradas, presentando su identificación y la tarjeta con la que pagó. Sin embargo, no estábamos muy seguros de que esa fuera una opción válida, o si el sistema de la boletera permitiría hacer eso con las entradas físicas. Mi esposa y yo llegamos a discutir un par de noches porque yo le dije que si ya nadie lo reclamaba y la fecha estaba encima, era nuestra obligación, para no desperdiciarlos, ir nosotros al evento en su lugar. Hay un detalle crucial que no había mencionado y que nos estaba volviendo locos. Por más que poníamos el nombre exacto que venía impreso en los pases, no había en todo internet ningún dato, cartelera o registro de que ese evento fuera a existir. El mero día del evento, me levanté nervioso. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, dándole vueltas a la idea de ir yo solo si ella de plano no quería acompañarme por miedo a que pasara algo. Como si me estuviera leyendo la mente mientras desayunábamos, me miró de frente y soltó la duda que nos venía carcomiendo desde que encontramos el sobre. ¿Y si de casualidad los boletos estaban reportados? ¿Y si ya estando sentados en nuestro lugar llegaba el dueño real con la policía, nos sacaban a la fuerza o nos acusaban directamente de haberlo robado? Ese día, la curiosidad pudo más que la prudencia. A las 4 de la tarde ya estábamos subiéndonos al tren ligero en la estación tasqueña rumbo a Santa Úrsula. Durante todo el trayecto, a cada rato iba palpando de forma obsesiva la bolsa de mi pantalón, esperando sentir el relieve del sobre con los boletos para asegurarme de que no se me hubieran caído a mí también. Llegamos al estadio y encontramos a un montón de gente caminando en la explanada principal. Nos detuvimos un momento a observar el flujo de las personas, pero por más que intentábamos descifrar de qué demonios iba a ser el evento, no lográbamos entender nada. El ambiente era rarísimo. No había personas llevando playeras con la cara de algún artista, ni gorras con el logo de un tour, ni banderas. Y lo que resultaba todavía más bizarro y ajeno para el Estadio Azteca era que afuera no había ni un solo revendedor ofertando boletos, ni los clásicos puestos ambulantes ofreciendo recuerdos del concierto, tazas o sudaderas piratas. Todo mundo caminaba en silencio y en orden. Nos acercamos a la fila de los torniquetes. Entramos a la zona de acceso con un hueco en la panza. Sé perfectamente que no era para tanto, que lo peor que podía pasar era que la máquina escaneara el código de barras, sonara una alarma y el guardia nos dijera que no podíamos pasar. Pero esa adrenalina pura, ese misterio de no saber a qué carajos estábamos asistiendo, creo que era lo único que me mantenía firme en la idea de que debíamos vivir esa experiencia, o al menos intentar llegar lo más lejos que se pudiera dentro del coloso. Pasamos el primer filtro sin problema. El código de barras brilló verde en la pantalla del lector y el guardia nos hizo la seña de avanzar con la cabeza. El segundo filtro, el de la revisión de seguridad, también lo cruzamos de largo sin contratiempos. El último momento de tensión real era caminar hacia la grada y esperar que nuestros asientos asignados estuvieran vacíos. Sin embargo, antes de permitirnos ingresar a los pasillos internos del estadio, el personal del evento nos detuvo en una mesa de control. En silencio, con movimientos sumamente coordinados,
Nos colocaron unas bandas plásticas en las muñecas y otra cinta delgada directamente en la frente. Nadie a nuestro alrededor protestaba. Todos los asistentes se dejaban poner los dispositivos con una sumisión natural que, en lo personal, me erizó los pelos de la nuca. Caminamos por los túneles ajustándonos la cinta en la cabeza. El acomodador revisó nuestros boletos sin mover la expresión en su rostro. Nos guió por la escalinata y nos ubicó exactamente en la fila y los números que indicaban los pases impresos. Ya la hicimos. Los asientos estaban completamente desocupados. Me senté y todavía un buen rato después estuve inquieto, volteando a cada segundo hacia el acceso de la grada, esperando que en cualquier momento apareciera el dueño legítimo, acompañado por la seguridad del estadio, para quitarnos de nuestros lugares. Pero eso no pasó. Nadie vino a reclamar nada y el coloso se seguía llenando en un silencio raro. Mi esposa ya estaba platicando con la muchacha de la fila de al lado, que venía acompañada de su esposo. Yo, en cambio, no podía apartar los ojos del centro de la cancha. Hurgaba con la mirada en el césped, donde se alcanzaba a distinguir una estructura extraña y alta, completamente cubierta con una tela oscura, delgada, que se agitaba levemente con el viento. Mi esposa me estaba llamando por mi nombre, pero yo estaba totalmente absorto en mis pensamientos, tratando de descifrar la forma debajo de la manta. «Gordo, voltea, mira qué casualidad», me dijo jalándome de la manga. Ellos también se encontraron los boletos tirados en la calle adentro de un sobre. La pareja de al lado nos sonrió con complicidad y el muchacho nos dijo en tono de broma: «A ver si no nos vienen a quitar al rato». Antes de que pudiera responderle, un grupo de jóvenes que estaban en la fila de adelante voltearon de inmediato al escucharnos. «¿Ustedes también?», preguntó uno de ellos. «Nosotros también nos los encontramos tirados». Sentí un vuelco extraño en el estómago. Nos mostramos los empaques para comparar. Eran exactamente los mismos sobres, sin una sola letra, ni un nombre, ni dobleces. Con un temblor en la voz que ya no sabía si era de puro asombro o de plano de miedo, me incliné hacia una familia que estaba sentada a mi izquierda y le pregunté si a ellos también les había pasado lo mismo. No, ellos no se lo habían encontrado. A ellos se los había regalado un amigo del trabajo, al que de última hora le habían cancelado. Volteé hacia la fila de atrás y les pregunté a los señores que estaban sentados ahí. A ellos se los habían regalado en el radio. Nadie, pero absolutamente nadie de los que nos rodeaba en esa sección de la grada sabía de qué iba el evento. De pronto, la megafonía del estadio emitió un zumbido agudo de baja frecuencia que vibró directamente en el pecho de todos los asistentes. Abajo en la cancha, un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros idénticos jaló la manta de un solo golpe. Apareció una bobina colosal. Era una estructura cilíndrica metálica llena de filamentos de cobre densamente enrollados que comenzó a girar sobre su propio eje de manera casi imperceptible, emitiendo un destello tornasolado bajo los reflectores. En ese preciso momento me levanté del asiento. Todavía no sabía qué era lo que podía pasar. No había alcanzado a echar a andar mi mente de forma lógica, pero mi instinto me ordenó salir de ahí. Me arranqué la banda de las muñecas y luego me quité la de la frente,
sintiendo un frío repentino en la piel. Tomé a mi esposa de la mano, la levanté del asiento y le dije que nos fuéramos. Subimos la escalinata de concreto a tropezones, esquivando las rodillas de la gente que ya permanecía con la mirada clavada en la bobina, inmóviles. Justo en la entrada del pasillo nos detuvo una persona de seguridad con chaleco reflejante. Nos puso la mano en el pecho y nos dijo, con una voz demasiado tranquila, que regresáramos de inmediato a nuestros asientos, que el evento estaba por comenzar. Nosotros no nos movimos un solo centímetro. El tipo, al ver nuestra resistencia, sacó su radio de inmediato y habló con alguien. No nos quitó los ojos de encima mientras decía: Central, tenemos 2 aquí, ya se quitaron las bandas. Ustedes también se encontraron los boletos, ¿verdad? Nos interrumpió una voz temblorosa. Era otra muchacha que venía subiendo detrás de nosotros, pálida, que no dejaba de apretar un sobre idéntico que llevaba en la mano. Por el radio del guardia se escuchó una respuesta inmediata, una voz distorsionada que ordenó que nos evacuaran de inmediato. Nos sacaron a nosotros, a la muchacha del sobre y a la pareja de al lado que nos había preguntado primero por los boletos. El guardia nos escoltó deprisa por los pasillos grises hasta empujarnos literalmente por una de las puertas de metal hacia la explanada exterior. Afuera de las instalaciones, el panorama era desconcertante. Había unas 100 personas dispersas que, al igual que nosotros, habían sido expulsadas o habían alcanzado a salir a tiempo tras caer en la cuenta de las anomalías o atar cabos. El ambiente era de incertidumbre. Todos nos preguntábamos entre desconocidos qué clase de estrategia publicitaria o psicológica era esa. ¿Para qué nos habían convocado con boletos sembrados por toda la ciudad? ¿O a qué clase de evento nos habían engañado para presenciar? Entre el grupo del exterior, una señora de mediana edad estaba completamente fuera de sí, caminando en círculos con las manos en la cabeza. Mi esposa se acercó a ella para intentar calmarla, y la mujer, con los ojos llenos de lágrimas, le empezó a contar desesperada cómo había estado la situación. Explicó que su esposo se había encontrado el sobre debajo de un limpiaparabrisas de su auto en el centro de la ciudad la semana pasada. Pensaron que era una bendición, un regalo de Dios para llevar a su hijo de 12 años a conocer el Estadio Azteca por primera vez. Ella se había salido al baño justo antes de que les pusieran las bandas, y cuando intentó regresar a la grada, los guardias ya no la dejaron pasar porque no llevaba el dispositivo puesto. Su hijo y su esposo se habían quedado adentro, incomunicados, atrapados. El evento adentro no duró ni media hora. De repente, las hordas de personas salieron en filas casi perfectas, solo que no había risas ni comentarios sobre el espectáculo, ni la típica algarabía de una multitud saliendo de un concierto. Nosotros decidimos movernos de inmediato para no ir atascados en el transporte público. Queríamos ser de los primeros en abordar el tren ligero o irnos antes de que se saturaran por completo los andenes de la estación. Mientras caminábamos rápido hacia la salida de la calzada, mi esposa tuvo la precaución de pedirle el número de teléfono a la señora que se había quedado afuera esperando a su familia, prometiendo llamarle al día siguiente para saber si todo estaba bien. Tiempo después mi esposa le marcó. La señora le contó que su esposo y su hijo habían salido bien esa noche como si nada,
pero que desde esa mismísima vez su comportamiento había cambiado, pero solo en un detalle muy específico. Mes con mes, sin falta, donan una cantidad fija de dinero a una organización. La mujer dice que en el día a día siguen siendo exactamente los mismos, que se ríen, que trabajan y hablan igual, pero ella siente con certeza que los hipnotizaron allá adentro. Explicó que una parte considerable de lo que gana su esposo y de lo que ahorra su hijo, religiosamente los días 28 de cada mes, van directo al banco a depositarlo en la cuenta de una fundación que ellos defienden a capa y espada, repitiendo que hay que apoyarla. Y cuando ella o el resto de la familia los cuestionan o les piden explicaciones de por qué lo hacen, ellos se limitan a sonreír de forma pacífica y responden con la misma frase exacta: ¿desde cuándo es malo dar caridad? Con esa bobina hipnotizaron a toda la gente que se quedó con las bandas puestas. No tengo pruebas físicas para demostrarlo, pero de esto ya se habló en otro lado. Hace poco escuché un reporte más o menos detallado en otro canal. Si te fijas bien, nunca mencioné ni de qué fue supuestamente el evento, ni cuál es el nombre de la organización a la que le depositan el dinero cada mes. Precisamente esa información tan específica hizo que bajaran el video en el otro canal. Muchas gracias por llegar hasta el final. La frase de esta recopilación obviamente es México campeón. Lo vamos a manifestar entre todos, así que dale like, comenta, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.